Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan desde casita. Los saluda una de sus presentadoras preferidas, Danae Treviño. Estamos de vuelta con el podcast de esta semanita realizado por los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, al cual decidimos nombrar Importemos pero Exportemos, que es emitido todos los lunes y viernes a las 5 de la tarde con nuevos temas en cada inicio de semana. Y este viernes les traeremos un tema variado y hasta diría que divertido, el cual son los contenedores, el que bien son utilizados tanto para la importación pues como para la exportación, ¿no? Además de que pues también traeremos invitados especiales que están al tanto de estos temas, así como tendremos la experiencia de uno de ellos en esta pandemia que nos ha tenido casi 2 años en casa, que es lo que nos ha traído la oportunidad de pues tener este bellísimo informativo podcast. También tendremos una sección de comentarios al final que sintonizarán dos de nuestras queridas compañeras para que se queden a disfrutar. Pero bueno, me gustaría pasar a lo que es el mole del día de hoy. Nuestra queridísima Jackie, dinos que nuestros oyentes chismositos quieren saber sobre el tema que nos traes pues el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestro. Más que nada vamos a tocar el tema acerca de la crisis de contenedores. Si bien sabemos que esto ya se ha visto durante meses anteriores, pero pues como que últimamente empezó otra vez a viralizarse el tema y empezamos ahí de que todas las noticias, a ver, entonces pues ya fue inevitable no saber acerca del tema. Bueno, más que nada es porque se empezó a viralizar tanto el problema. Bueno, la respuesta es simple, que es el aumento disparado de los precios del flete, las empresas navieras y también antes de empezar así me gustaría aclarar unos puntos. Como principio, ¿qué es la crisis de contenedores? Bueno, así de simple es la escasez de contenedores, pero también se puede simplificar a que hay un poco espacio para poder transportar estos productos desde Asia a Occidente. Siento que esta parte de mencionar Asia es un punto clave, ya que también puede ser es un factor por el cual hay crisis de contenedores. Y debido a esta escasez de contenedores, los exportadores tienen que esperar por contenedores disponibles y eso hace que aumenten los precios. También debemos tomar en cuenta que pues existen dos factores. El primero es que los contenedores no están donde deberían estar. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que un barco con la mercancía va a América o Europa, lleva, o sea, la mercancía y todo. Una vez que llega, desembarca, pero al momento de querer volver, o sea, poner mercancía y regresarla, pues no pueden. Y ese barco se queda en los muelles de América a Europa debido a más que nada en esta situación de lo que es el COVID, que Asia implementó restricciones y pues como sabemos, Asia es un país que pues sí se toma muy las cosas en serio, entonces tal como ponen las cosas, así se debe llevar a cabo. Como segundo factor tenemos que hay una interrupción en la una fluidez del tráfico marítimo, que es debido al cierre temporal de puertos en China, que es para mantener el control de la pandemia. Si bien, o sea, esto que hablamos de la pandemia, las empresas ya no trabajan igual, su producción es inferior y por lo tanto esto se puede deber a que incluso esos mismos trabajadores pueden contagiarse, se enferman, entonces eso reduce el número de trabajadores en la empresa y la producción es menor. También como consecuencia, pues los barcos tienen que hacer largas filas para poder desembarcar. Debido a esto, pues últimamente los empresarios tienden a comprar, alquilar sus propios barcos, pues para ya no hacer estas largas filas y también por el debido aumento disparado de las navieras y por consecuencia aumenta el número de barcos en tráfico. También podemos observar que quieran o no, nosotros como consumidores salimos afectados. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo afecta esto al bolsillo. Bueno, más que nada, una vez que se dispara el precio del transporte, obviamente las empresas van a querer recuperar por lo que están invirtiendo. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que nosotros como consumidores vamos
nos vamos a ver afectados es que los productos van a aumentar para que esas empresas puedan recuperar lo que han invertido en ese costo elevado de conseguir un transporte o flete, como se les dice. También podemos encontrar que en 2020, pues China, una vez que quiso exportar China a Estados Unidos, costaba el flete en $4,000 y que en la actualidad, 2021, pues encontramos de que pues aumentó $20, o sea, se disparó, es una cantidad totalmente extremista y, y de igual manera, en el caso de Latinoamérica, pues varía de cada país, los precios varían, obviamente, y aún más hay un factor extra que es dependiendo de la empresa, que pues sabemos bien que hay empresas grandes, hay empresas chicas, y más que nada es qué tipo de poder de negociación tiene esa empresa. Entonces, también sabemos que el 80% de los bienes que se transportan pues son por vía marítima y obviamente se ve afectado todo esto. Así que alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y en este caso seríamos nosotros como consumidor. Y nos veríamos en ciertos aprietos económicos y también habrá una fuerte demanda en lo que son estas festividades y más en estos días y que pues ya se viene Navidad, entonces pues ya uno, este tema vamos a seguir viéndolo y va a aumentar aún más. Y si la situación no mejora, pues los precios seguirán subiendo. Y los quiero dejar con mi compañera que una vez que explicamos el tema, pues bueno, hay que analizarlo más y tenemos una serie de preguntas. Bueno, quisiéramos pasar a la sección de preguntas. Me gustaría darle la bienvenida a los profesores, al maestro Alejandro Castillo y al maestro Felipe de Jesús García. ¿Podríamos empezar, profesores? ¿Están listos? Empezaremos primero con el maestro Alejandro, después con el maestro Felipe y así sucesivamente. Bueno, compañera Jacqueline, si gustas empezar con las preguntas que tenemos preparadas para estos profesores. Sí, claro. Sí, Nada de mi más. parte estoy listo. Hola, maestro, qué bueno que está aquí, que nos aceptó nuestra invitación. Ok, De nada, al bueno. contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, como Doctor. mencioné, ay, lo siento, iba a Hola, decir pastor, algo. el doctor también aquí. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios, aquí andamos. Bueno, como mencioné, el tema es acerca de la crisis de contenedores. Bueno, la primera pregunta la pueden contestar ambos, o sea, me gustaría que ambos contestaran, ya que obviamente tienen punto de vista diferente y me gustaría que yo y mis compañeros podamos escucharlos. La primera pregunta es, acerca de esta crisis de contenedores, ¿ustedes cómo creen que esta crisis puede llegar a afectar la economía? No sé si quiere hablar el maestro Alejandro y después el maestro Felipe. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, definitivamente la crisis de contenedores, como ya lo acaban de describir, lo acaban de describir excepcionalmente, eh, aunque es algo que se ha estado hablando durante los últimos meses primordialmente, es algo que se veía venir desde hace muchos años. A mí me ha tocado participar en un proyecto de investigación por ahí del año 2000. Me invitaron por ahí a participar en el centro de logística del MIT para ver cómo se iba comportando el tema del transporte marítimo entre el año 2000 y el año 2020, un periodo muy, muy largo, pero bueno, pues esa era la iniciativa. Y participamos, pues, personas relacionadas con el área de logística. Yo en aquella época como director de una compañía alemana de logística internacional para México. Y ya se había determinado que existía en el mundo un número suficiente de barcos y tampoco se estaban produciendo el número suficiente de contenedores de acuerdo a las necesidades. Esto obviamente beneficiaba a las líneas navieras porque desde el punto de vista nuestro como empresas de logística internacional, y para las compañías que contratan nuestros servicios,
pues les terminaba impactando porque las líneas navieras podrían manejar un poco a su libre albedrío las tarifas. Obviamente hay también otro componente que el área de Asia, concretamente China, pues se produce gran parte de los productos que se envían al resto del mundo, y que el balance que tenemos en estos flujos del comercio internacional pues no es parejo, no es más lo que se importa que lo que se exporta, hablando particularmente de América y de América Latina en específico. Es por esto que las tarifas pueden ser muy fluctuantes en cuanto a la importación y a la exportación. En una época de temporada alta, por ejemplo, podría llegar a subir un contenedor de 40 pies high cube a $6,000, ya con los general rate increase y con los peak season surcharge que se cobran en esas temporadas altas, porque se empieza a traer la mercancía en algunas épocas posterior a lo que nosotros tenemos semanas de vacaciones que se conocen acá como vacaciones de Semana Santa. Ya tienen un festival, el Spring Festival, y después en agosto, porque muchas empresas, muchos países paran en agosto, y casualmente la mercancía que se traslada para comercializarse en el Black Friday y en Navidad se comienza a importar y a transportar desde agosto. Por eso nosotros veíamos en las noticias que todo el mundo estaba panicado porque no vamos a encontrar productos en el Buen Fin y en Navidad, porque no están para los puertos. Pero es que esto no es un problema ahorita, ¿no? Esa mercancía no se exporta ahorita, no se transporta ahorita, se transporta desde antes de agosto o durante el mes de agosto. Entonces todo esto termina impactando sin duda las cadenas de suministro. Nosotros desde mi área como investigación, pero al mismo tiempo desde mi papel como pues, empresario del sector logístico y como presidente del International Cargo Alliance, hemos estado participando en diversos foros internacionales, entre ellos un foro de la UNCTAD, donde se ha estado analizando desde el mes de abril este tema, ¿no? de la crisis por los contenedores, que se fueron sumando todos estos factores que ya ustedes mencionaban, y que está terminando o va a impactar definitivamente directamente en la economía de los países. Sin embargo, aquí yo creo que todavía, aunque ya se habla mucho en las noticias, todavía en algunos países no se le ha prestado la atención adecuada a esta crisis que se está enfrentando. Y veo por ahí a diversos gobiernos de distintos países que no están tomando las cartas en el asunto. Y también estoy viendo a muchos empresarios que no están viendo las opciones de cómo actuar, y también no veo a muchos tomando las cartas en el asunto como para aprovechar esta situación también, ¿no? Que aquí hay una área de oportunidad para hacer negocio pues también muy interesante, ¿no? Y bueno, pues en términos generales es lo que yo podría estar visualizando. Gracias. Ok, muy bien, gracias maestro por su punto de vista. Maestro Felipe, si nos puede dar su opinión, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. A los alumnos que me invitaron, gracias ahí por la invitación. También ahí al maestro Alejandro Castillo, que está aquí con nosotros también. Buenas tardes a todos. Primeramente que nada, concuerdo también ahí con lo que comentó el maestro Alejandro, sí, Alejandro Castillo, en esta parte de que ya se veía desde hace tiempo ese tema del escasez. No es nuevo, sí, no nada más porque surgió el tema de pandemia, si llegó a las escasez, no, desde anteriormente también concuerdo esa parte. Siempre ha habido cierto tipo de escasez. Obviamente no repercutía tanto porque se podía obviamente sacar lo que es la mercancía de las importaciones y exportaciones, entonces no afectaba mucho. Ahorita pues ya se llegó a este tema porque por obviamente el cierre también de ciertos puertos marítimos, en este caso asiáticos, más que nada por la pandemia. Sí, ¿y por qué lo comento? Porque también por aquí comentó el maestro Alejandro Castillo, la principal productora, en este caso de contenedores, que es International Marine Containers, que está en China o es China, ahorita no se está dando abasto, ¿sí?
más que nada por los tiempos, los recursos que requieren para fabricar sus contenedores, etcétera, etcétera. Y aunado a esto, pues se le están apegando, ¿qué? Las restricciones que se están dando por el COVID-19. Entonces, se juntó, y en ese aspecto, pues se está desatando lo que es esta parte o esta escasez, que esto en qué afecta. También comentó la compañera por aquí, pues obviamente afecta tanto a empresarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sube los costos de transportar dichas mercancías, tanto Impo como Expo sube el costo y eso pues va a ir repercutiendo en el bolsillo de nosotros como compradores de ese tipo de material, porque al final del día pues obviamente los creadores o en este caso los que realizan las mercancías, el producto, pues tienen que sacar una ganancia al final del día. Entonces ahí pues afecta tanto a ellos como a nosotros. Entonces, eh, en ese aspecto, entonces afecta mucho la parte del comercio internacional y también, obviamente aquí las líneas navieras, sí, pues deben de regular esa parte, como mencionó por aquí el maestro, no nada más subir los costos por subirlos por temporadas o ahorita más que nada por la pandemia, sino regular, obviamente para que sea un libre mercado normal, sí, un mercado internacional normal que se rija normalmente y no afecte a tantas partes. Pero también obviamente los puertos, sí que en este caso, como se comentó anteriormente, muchos cerraron, ¿sí? Entonces, eso también provoca esa escasez. ¿Por qué? Porque los contenedores que están ahí en esos puertos pues ya no pueden salir, se están quedando estancados. Entonces, pues nada más se está moviendo lo que ya está en los trayectos, en los puertos que aún siguen abiertos. Entonces, también ese fue otro factor muy importante que pegó de lleno, ¿sí? Y afectó mucho a este tema de la escasez de contenedores, que también, aunado a esto, pues obviamente los mismos gobiernos o las mismas administraciones portuarias, pues deben de tomar cartas en el asunto para poder dar una solución y así obviamente seguir lo que es la parte del comercio internacional, ¿ok? Ok, muy bien. La verdad es que también, o sea, muchas gracias por sus opiniones y más ustedes como expertos. La verdad es que también estamos, bueno, en punto hablo por mí, ¿verdad? También estoy de acuerdo con lo que han mencionado y pues obviamente lo que hemos visto con las noticias, pero como dice usted que se empezó a juntar con esto de la pandemia, entonces pues quiero o no, o sea, se ha viralizado más con esto. Em, Ahora vamos a pasar con lo que es con mi compañera Danae. Sí, sí, muchas gracias, Jackie, por darme la palabra. Y aquí va mi pregunta para ustedes dos. Como se sabe, pues en esta pandemia hubo mucho freno comercial, por lo que estuve leyendo pues estos 2 últimos años. Y la pregunta que yo les quiero hacer es que, ¿hubo alguna especie de medidas en específico a la hora de empezar a transportar o a la hora de que la gente empezó a pedir contenedores en específico? ¿Hubo algo que ustedes notaron o que en sí hubiera algún proceso como más complicado a la hora de estas peticiones de contenedores o el cambio en las, ¿cómo se le puede decir? El cambio en las, en la manera en que ustedes lo hacían antes? Digo, sé que hubo medidas de seguridad como cubrebocas y esas cosas, pero ¿hubo así como medidas de seguridad específicas en el tema de transportación? Si gusta, adelante, doctor Felipe. Ok, gracias, gracias. Ok, bueno, en esta parte, eh, sí hubo, bueno, en nuestra experiencia que hemos tenido en estos meses de la pandemia, este, sí hemos notado hay ciertos cambios más que nada con los tiempos.
los tiempos de entrega, los tiempos de salida. ¿Por qué? Porque obviamente el mismo puerto se está obviamente poniendo ciertas regulaciones, obviamente para poder darle la facilidad de poder salir la mercancía, en este caso a tiempo. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, es la sanitización, obviamente, de cada contenedor, de obviamente del personal que está operando en piso, los que están operando lo que son las maquinarias, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también afecta decir, en la manera tanto la entrega como la llegada. Entonces, uno pues obviamente tiene que planificar ahora esos tiempos nuevos, ¿sí? Tiene que hacer la planeación logística más acertada, más rigurosa, más que nada por los tiempos, ¿ok? Entonces, es una de las premisas y que son desafíos, obviamente, en el tema de la logística, en tema de comercio internacional. Eh, Obviamente también, aunado a esto, sería la manera de no interrumpir, en este caso, los envíos. ¿Por qué? Porque obviamente estos envíos que se están sacando por los puertos, pues llevan desde alimentos, energía, materias primas, que eso te ayuda, obviamente, en este caso, a producir ciertos productos o maquilarlos. Entonces, en mi punto de vista, pues debe de estar constantemente, sí, o no interrumpir estos envíos porque de igual manera sigues afectando, que es uno de los principales puntos que ahorita con la pandemia está tocando esta parte, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo del tema de la sanitación y demás eh, puntos que toca en este caso con el COVID-19. Obviamente también facilitar lo que es el mismo comercio, obviamente, y obviamente facilitar también lo que es el transporterizo, ¿sí? Que va desde camiones de carga, trenes, aviones, trabajadores del transporte respectivos, obviamente para mantener obviamente ese funcionamiento de la cadena de suministros, ¿ok? Que eso también nos ayuda a nosotros, obviamente, para poder transportar lo que es la mercancía, ¿sí? También, este, otro punto en este caso que creo yo que funcionaría sería eh, operar en estos tiempos y obviamente regularlo sin papel, o sea, sin contacto físico entre personas. Hay que minimizarlo más que nada, como te comento, con temas, en este caso de pandemia. O sea, que las solicitudes sean más electrónicas, ¿sí? Que se vuelvan más importantes, o sea, más rápido para así agilizar estos temas de transportación, ¿ok? Obviamente todo esto aunado a la parte del COVID-19 para que así sea un poco más rápido, más fácil sacar lo que es la mercancía a tiempo. Y obviamente las terminales que no tengan contacto, sí, obviamente, pues eso minimiza lo que es la transmisión del virus y obviamente hay que estar constantemente sanitizando. Entonces, yo en esa parte me enfocaría, sí, y es lo que nosotros hemos estado viendo en los puertos mexicanos, más que nada en el de Manzanillo, que, que por cierto es de los que se tarda un poquito más, aunque no haya pandemia, obviamente, para transportar las mercancías, en los procesos es un poquito tardado en los servicios que ofrece, y más ahorita con la pandemia, pues se tardan más, porque están regulando toda esta parte, esta seguridad que brinda. Entonces, yo en esa parte me enfocaría, ¿ok? Ok, bueno, imagino yo que al hacer, pues, imagino que todo en electrónico, ¿verdad? Por el tema de mantener, pues, seguros a los trabajadores, debe haber sido todo un caos. Muchas gracias, maestro Felipe, por responder la pregunta. Pasamos con usted, maestro Alejandro. Muchas gracias, Abril. Yo coincido con
los puntos que acaba de mencionar el doctor Felipe en cuanto a los ajustes que se han tenido que hacer a nivel global, ¿no? Y lo que yo vi desde un inicio de la pandemia, bueno, nosotros tenemos una oficina en China, en Hong Kong concretamente, desde el año 2009, y tenemos personal nuestro trabajando ahí en esta oficina, y de alguna forma nos tocó ver cómo se iban empezando a desarrollar las cosas en Wuhan, pues, a finales de noviembre del 2019, diciembre del 2019, y pues hasta cierto punto veíamos el tema con cierta tranquilidad, pensando que las cosas se podían controlar desde China. Aquí el tema es que, y lo platicaba yo en aquella época, lo que me preocupa es que los países occidentales vayamos y nos metamos en el tema y tratemos de repatriar a nuestros connacionales y vamos a estar importando el virus. Y bueno, pues eso fue finalmente lo que pasó. Y se va propagando también el virus en el territorio chino, lo cual obliga, en China la legislación es muy severa. Te dicen directamente, se suspenden las actividades, no puedes ir a la oficina. Entonces, si hay un tifón, te dicen el tifón va a entrar a las 11 de la noche, entonces a partir de las 8 de la noche no va a haber nadie en la calle, desde el día tal de la noche hasta tal día. Y la gente lo cumple porque si no, no les cubren ningún seguro o definitivamente los arrestan. Entonces, pues la gente en China respeta mucho esos temas. Eso es lo que a mí me mantenía con cierta tranquilidad. Pero cuando te van avisando, pues se toma la decisión de que pues el personal que tenemos nosotros ahí en Hong Kong y en Shenzhen, pues ya comienza a trabajar remotamente, algo que hasta cierto punto no nos impactó tanto, porque en la empresa yo he tratado de implementar el trabajo remoto, el home office, pues desde prácticamente el año 2005, 2006. Y eso nos ha ayudado mucho y nos ayudó mucho, también desde el punto de vista particular a nosotros, porque ya estábamos muy acostumbrados a trabajar remotamente. Obviamente yo al tener que manejar un equipo en varios países, nos hemos acostumbrado a ello. A su vez, pues como profesor también me toca impartir algunas clases vía en línea, también desde hace ya varios años, y en nuestro centro de logística que tenemos en la empresa, también desde el año 2009, un poco más formal desde el 2011, incluso se vienen manejando mucho estos temas digitales, ¿no? Entonces, un poco esa inclinación por la digitalización nos ayudó mucho, pero no ha sido así con nuestros clientes. La mayor parte de los clientes no están acostumbrados a trabajar de manera remota. De hecho, no veían con buenos ojos, ¿no?, el trabajo remoto. Que existían hay muchos paradigmas, ¿no?, que la gente no iba a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí fue un reto para la gran mayoría de las empresas. Y luego, en los puertos, pues al cerrarse algunos puertos a las operaciones por los brotes que existieron, pues eso comienza a provocar, ¿no?, que no se comiencen a hacer estas operaciones de exportación e importación, principalmente en China. Y luego también en otros países del mundo, pues el miedo de que si vas a importar algo, que el contenedor venga con el virus, cosa que, bueno, ya lo mencionaba yo por ahí en algunas pláticas que me invitaban a dar hace unos meses al inicio de la pandemia, el año pasado. Pues el virus tiene un cierto días de vida, ¿no? Los contenedores no se iban a transportar, pero también habría que cuidar la salud de los trabajadores en el puerto. Entonces se van combinando todas estas actividades, trabajan menos gente en los puertos, hay menos trabajadores para descargar los contenedores,
hay menos choferes para trasladar los contenedores desde el puerto hasta su destino o desde el origen hasta el puerto. Entonces, todo esto se va complicando, ¿no? En el caso mexicano, como bien lo dijo hace un momento el doctor Felipe, Manzanillo es un puerto que usualmente está saturado. Por esa razón, muchas empresas del noreste, concretamente aquí en Monterrey, prefieren, en lugar de utilizar Manzanillo como puerto de entrada, utilizar Long Beach en California, y de Long Beach, California, traérselo por vía ferroviaria hasta Laredo, Texas, y de ahí pues ya hacer la importación hacia acá, hasta Monterrey. Además de que es más seguro, desafortunadamente en Manzanillo también existe mucho robo de mercancía, sobre todo cuando es mercancía que puede ser fácilmente comercializable. Y a esto le tenemos que sumar, en este momento, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas no está saturado. Entonces la gente puede decir, bueno, pues, ¿por qué no se van a Lázaro Cárdenas? El tema con Lázaro Cárdenas es las salidas de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque suelen ser bloqueadas muy frecuentemente por sindicatos, en este caso, ahora recientemente, pues con sindicatos de maestros de la CENTE. Entonces, pues eso ocasiona nuevamente otro problema sumado al ocasionado por la pandemia por COVID-19, que es el cierre y la toma de vías ferroviarias, ¿no? Entonces, todo esto se va combinando. Ahora, el irse reactivando las operaciones, se tienen que tomar pues, muchas precauciones, las que ya estamos todos tomando en cuenta y que acaba de mencionar el doctor Felipe. Pues no quisiera sonar tan repetitivo, pero sí las empresas tuvieron que hacer muchos ajustes. ¿Quiénes van a poder tal vez tener un mejor manejo de esta situación? Pues van a ser quienes vayan adoptando cada vez más y puedan implementar cada vez mejor dentro de su modelo de negocios la digitalización. No todas las operaciones pueden ser digitales porque hay procesos que tienen que estar presentes en las plantas o en los puertos o en los aeropuertos. Y esto pues hace que sea complicado, entonces habrá que tomar medidas sanitarias. Otras medidas que se pueden tomar pues es tener una mejor coordinación en el manejo de los POs, de las órdenes de compra, aplicar esa parte también dentro de la digitalización para saber, digamos, en tiempo real si van a estar listas las entregas en tiempo, pues ver los costos, tener acceso a equipos internos de la propia empresa, etcétera, 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 ¿no? Habrá que hacer mucho reporteo, más de lo que se hacía generalmente, habrá que hacer mucho de esto para ver cómo estos incrementos en los márgenes en las tarifas de los contenedores, porque obviamente las empresas tienen que transportar los productos. Para las empresas grandes, pues ellos dicen, yo no quiero pagar esa diferencia, no estoy dispuesto a pagarla. Y las empresas PYME, pues dicen, yo no puedo pagarlo. El incremento ha sido enorme, ¿no? Algo que podría costar $2,000, $3,000, el flete marítimo se puede ir hasta, bueno, esta semana, ahorita en la mañana estuve viendo una reunión en China, de Shanghai a Manzanillo no baja de $11,000, ¿no? $10,000 el contenedor, el flete del contenedor. Una ruta que manejamos nosotros muy usualmente de Shanghai a Rotterdam y a Bremerhaven, Hamburgo, que usualmente costaba también unos $2,800, $3,000, ahorita está en $22,000 el precio por contenedor del transporte. Entonces eso es complicadísimo para muchas empresas. Quienes pueden hacerlo están optando por chartear los buques. Eso pues obviamente es un área de oportunidad interesante desde el punto de vista de empresa logística, ¿no? Porque pues obviamente un charter de un buque pues es un proyecto de los que en el caso nuestro tenemos esa área muy especializada en proyectos de gran escala. Pero volvemos a lo mismo. Esos buques no están preparados para transportar contenedores y tendría que buscarse, de alguna forma, tiene que llegar a los mismos puertos o tendría que buscarse puertos alternos.
Y otra opción que se puede tomar también por parte de las empresas, pues es tratar de, en ese contexto que estamos manejando actualmente, incrementar unos días, alrededor de 25 o 30 días, el lead time, ¿no? Para poder manejar un poquito esta situación de escasez y la llegada y el retraso de los productos. Otra cosa que se puede hacer también y que lo hemos sugerido nosotros a nuestros clientes es que traten de diversificar a sus proveedores en distintas regiones, es decir, no concentrar todo en Asia. Y ahí es donde México tiene una oportunidad tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden trasladar algunos puntos de producción hacia México y esto puede traducirse en inversión extranjera directa y aprovechar también nuestra posición geográfica y los tratados de libre comercio que tenemos firmados en México, ¿no? Concretamente el TEMEC. Y bueno, pues quien también lo pueda, dependiendo del producto que tenga margen, pues puede volarlos, ¿no? Puede optar por la opción aérea, que obviamente es mucho más caro la opción marítima, pero si tenemos poco margen de tiempo y el valor del producto lo justifica, pues definitivamente es mucho más viable que hacer fila, ¿no? De 3, 4 o 5 semanas con esta crisis. Y bueno, eso es un poco en términos generales lo que he visto que se puede hacer, lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos visto que está haciendo la industria y los impactos que se han tenido que hacer a través de estos meses de pandemia. Muchas gracias, maestro Alejandro, por contestar nuestras preguntas. Usted también, maestro Felipe. Me gustaría pasar con mi compañera Fátima, que también tiene una pregunta para ustedes. Fátima, si gustas, Sí. dar tu pregunta. Tal como lo mencionaba el profesor Alejandro, les quería hacer esta pregunta relacionada con las cadenas de suministros. Obviamente están congeladas y en California, Estados Unidos, es evidente. Viendo las noticias y poniendo un poco más de contexto, el mes pasado, un gran número de récord de buques que transportan contenedores hacen fila frente a los puertos principales de uno de los estados más ricos, como lo sabemos. Y hasta el alcalde de Long Beach mencionó que estaban enfrentando un aumento de cargas sin precedentes. Entonces, a lo que va mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes ante esta situación y si creen que se pudo haber evitado o pueden mencionar alguna recomendación o alternativa para que este problema no siga creciendo? Y me gustaría que contestara primero el profesor Felipe. Sí, pues, gracias. Ok, buen día, gracias, ok, como lo comenté un poquito anteriormente, obviamente para evitar esta parte, o que no vuelva a suceder, pues son muchos factores, como también comentó ahorita el maestro Alejandro Castillo, que sí se pueden hacer, sí, obviamente darle un seguimiento, sí, no nada más de aplicarlo y listo, no, aplicarlo, darle seguimiento, sí, para poder obviamente controlar toda esta parte, sí, y poder obviamente regular lo que está pasando y así poder evitar otro problema o un gran problema como el que se está viendo ahorita actualmente. Entonces, uno de los puntos importantes que yo atacaría o que yo vería de buena forma es de que obviamente mantener los puertos abiertos. Sé que ahorita está con el tema de la pandemia, sí, pero obviamente también regular lo que es esa parte, sí, regular lo que es esa parte de sanitación, los procesos de carga y descarga, sí, o sea, planificar más que nada esos tiempos, sí, pero obviamente tener los puertos abiertos para que así obviamente agilizar lo que es esa entrada y salida de mercancías. Obviamente también tener más, obviamente el personal que es adecuado para realizar estas operaciones, este, y así poder brindar un buen servicio. Entonces,
¿Esto en qué te beneficia tener lo que es un puerto abierto? Pues obviamente tener diferentes líneas navieras o barcos que estén con conexiones para poder así cargar y descargar lo que son los contenedores. Obviamente las horas de trabajo pues deben de ser escalonadas. Aquí me estoy refiriendo a la parte del personal, ¿sí? Y obviamente operaciones interrumpidas, en este caso, que nos pueda ayudar a contribuir con estas cargas de trabajo y obviamente también los contactos físicos, más que nada por temas de pandemia. Entonces, ese sería un punto que, desde mi punto de vista, creo yo que funcionaría o ayudaría para poder obviamente desahogar esa carga en los demás puertos que se tiene. Por ejemplo, ahí lo comentó ahorita el maestro Alejandro, ¿por qué no Lázaro Cárdenas? Pues uno de los factores, pues es ese de que hay paros, ¿sí? Ya fuera del puerto, pero eh, también obviamente el puerto de Lázaro, pues no tiene todas las rutas a lo mejor que tiene el puerto de Manzanillo, o que tiene el puerto de Progreso, o el de Topolobampo, etcétera, etcétera. También hay que analizar esa parte, ¿sí? Se tendría que hacer otra escala, a lo mejor de que llegue a Progreso, y de Progreso ya sacamos la línea para Lázaro Cárdenas, trayendo un buque de Estados Unidos. Entonces también hay que analizar eso, que eso le genera una competitividad al puerto, que es la parte de localización, la parte de esa red de distribución. Entonces, es, eso también es muy importante, ver de que, ok, darle más facilidad al puerto, sí, pero obviamente también ver qué tanta facilidad tenía la naviera de poder tocar este puerto. ¿A qué me refiero? También al tema de infraestructura, ¿sí? No puede tocar, bueno, no es que no quiera tocar, sino que si el puerto no tiene adaptaciones para recibir, obviamente, un buque un megabuque que cargue 19,000 TEUs, pues ni de chiste puedo poner la ruta porque el buque no va a poder encallar o no va a poder ser descargado, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que revisar esa parte para poder dar una agilidad, en este caso, a los puertos, que va de la mano con lo que estoy comentando por aquí de tener abiertos lo que son los puertos. ¿Por qué? Porque eso también afectó mucho. ¿Por qué? Porque no todos los puertos están aptos para recibir cierto tipo de buques, ¿sí? Más que nada por la infraestructura, tanto portuaria como el calado, el encallado del mismo mar que tiene lo que es ese puerto. Entonces, eso también afectó. Entonces, eh, ese tema creo yo que es algo muy importante que beneficiaría a todos por igual. Entonces, ese sería por un punto. Otro punto que yo tocaría, para poder obviamente evitar, este, otra vez, otro problema así como o tratar de que no nos impacte tanto. Yo me enfocaré también en la parte de asistencia técnica, ¿sí? Que obviamente estas medidas requieren de inversión. ¿En dónde? En capacidades, inversiones obviamente de carácter humana, en instituciones y también en partes tecnológicas, ¿ok? Obviamente, ¿todo esto para qué? Para que sea un apoyo técnico inmediato, de carácter prioritario, ¿sí? Obviamente para el desarrollo de este tipo de transacción de mercancías. Por ahí leí que antes de que se desatara lo que es esta pandemia, muchos países en desarrollo ya enfrentaban estos tipos de problemas, que es lo que también comentó el maestro Alejandro, de que el problema no es actual, ya viene desde antes y toca en estos puntos, o son algunos puntos de los que se están viendo, ¿sí? Que obviamente ya tenían esos desafíos para llevar a cabo, en este caso, inversiones necesarias en temas de infraestructura, en temas de servicio de transporte y obviamente reformas de facilitación del comercio, que eso aunada y te ayuda a ti en la competitividad, ¿sí?
eso te beneficia, pero obviamente hay que regularlo, hay que adecuarlos, ¿sí? Entonces yo que sería esa parte de priorizar una asistencia técnica. Entonces, yo me enfocaría por esos dos puntos, ¿sí? Que van de mucho de la mano para así poder una agilidad y tratar de evitar, obviamente, otro problema como este, ¿ok? Muchas gracias, profesor Alejandro, profesor Felipe, perdón. Algo que yo no había escuchado era esto de la asistencia técnica y creo que ahora que usted lo menciona, puedo ver que es de gran importancia y que sería una buena estrategia implementarla para este problema. Profesor Alejandro, ¿alguna otra estrategia o solución que se podría aplicar en lo que es la situación del puerto de Long Beach que usted nos pueda decir? Mira, buenos días, Fátima. Coincido con lo que mencionó ahorita el doctor Felipe, que hay pues, una gran cantidad de factores que tenemos que considerar. Desde mi punto de vista, creo yo que algo que funciona mucho o que podría funcionar mucho es tratar tratar de desfogar el puerto de Long Beach. Y ahí es donde insisto en mi postura de que México tendría que ser un poco más activo y Canadá también eh, para atraer parte de esa carga a puertos mexicanos. El puerto de Ensenada realmente no recibe tanta carga como se ha planteado desde hace muchos años. De hecho, que se impulsó mucho el puerto de Ensenada, perdón, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, pues algo que se planteaba era hacerle competencia al puerto de Long Beach, es decir, pues, para que no los mexicanos usaran Long Beach, que mejor usaran Ensenada. Pero ahí el tema nuevamente está en las comunicaciones internas dentro de México, ¿no? Esto es mucho más sencillo traerte algo de Long Beach hasta Laredo que traerte algo de Ensenada para Monterrey. Sin embargo, una situación como la actual, creo yo que ya deberíamos estar actuando y ver si podemos traer carga, no tanto solamente a Ensenada, sino también a Guaymas, a Sonora, a Mazatlán, que de hecho en el caso de Mazatlán, también en el sexenio del presidente Calderón, se creó este corredor, carretero entre Mazatlán y Durango, que además a mí me tocó participar un poquito en esa época, desde nuestra oficina en Durango, para establecer un centro logístico de distribución, porque lo que se apostaba allí era hacerle competencia no nada más a Long Beach, sino también al Canal de Panamá, a traer carga a Mazatlán y de Mazatlán hacer un tramo carretero de Mazatlán a Brownsville, a Matamoros, y luego cruzarlo a Brownsville, y después de Brownsville llevárselo por barcaza a través del río Mississippi hacia toda esta zona del Midwest de Estados Unidos. Yo creo que ya se tendría que estar evaluando también esa opción. Por mi cuenta, yo he tratado de hacer estas propuestas al gobierno federal a través de la Secretaría de Economía. Yo formo parte de la red de consejeros del TEMEC por parte del capítulo mexicano. Nos acabamos de reunir recientemente los consejeros de los tres países y yo hice justamente esta propuesta de ver cómo hacer para atraer parte de esa carga que está atorada en Long Beach o está atorada en Savannah, en Georgia, traerla a puertos mexicanos, concretamente Mazatlán, Guaymas, sin mencionar Lázaro Cárdenas y Manzanillo, porque, insisto, Manzanillo está saturado y Lázaro Cárdenas, pues dependemos ahí de los cierres carreteros. Y finalmente aprovechar ese corredor logístico que se construyó y que se invirtió muchísimo, ¿no? Ese puente baluarte que está en la carretera de Durango a Mazatlán no era para que los turistas tardáramos menos en llegar a Mazatlán, era justamente para que la carga pudiera moverse más fácilmente entre la costa del Pacífico y el Golfo de México para llegar a Estados Unidos. Y por el lado de México, por el lado del Golfo, pues bueno, tenemos ahí puertos como Altamira, que podemos recibir algunos volúmenes de carga, ¿no? Obviamente no toda, pero unos volúmenes de carga importantes. O tratar de llegar a otros puertos también en el Golfo de Estados Unidos. Hay una ruta que se utiliza mayormente para buques ¿cómo se llaman? Petroleros, entre Dos Bocas,
y Dos Bocas y Nueva Orleans, y que se pueda también aprovechar esa ruta, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una acción coordinada que podemos hacer desde América del Norte, para desfogar el puerto de Long Beach. Eso es algo que incluso ya lo mencioné, lo he propuesto yo directamente. Muchas gracias, profesor Alejandro. Son rutas que yo personalmente no conocía y saber un poco más sobre esto creo que es de gran ayuda para el futuro. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Ángel. Bueno, compañeros, muchas gracias. Maestros, también gracias por estar aquí. Comentaban ahorita principalmente de los cambios y regulaciones que en el que se tuvieron que implementar debido a la pandemia y más que nada por seguridad, sanidad tanto de trabajadores como de la mercancía. Pero yo quisiera preguntar en específico a usted, maestro Alejandro, para usted, ¿qué tipo de contenedor es el más riesgoso o qué tipo de riesgo representa en la mercancía? Ya que, bueno, evidentemente, con o sin pandemia, la mercancía corre un riesgo a la hora de estar depositada en el contenedor. Pero ahora con este tema de la salud y todo, ¿qué tipo de contenedor representa un riesgo para la mercancía? Y desde su experiencia, ¿qué modificaciones haría usted para que la mercancía fuera más segura dentro de este contenedor? Gracias, Ángel. Bueno, como ya lo mencioné, el virus ya está comprobado, el virus no tiene mucho tiempo de vida. Entonces, no existe hasta cierto punto un riesgo de que si tú importas algo de China, o de cualquier otro país, y haya sido manipulado por alguien que haya estado infectado, se llegue el virus hasta acá, ¿no? Obviamente en la manipulación local, ahí es donde sí podría surgir ese tema, pero también en la superficie no dura tanto tiempo el virus. Sin embargo, pues hay que tomar ciertas medidas sanitarias a la hora del manejo. No, la mercancía no corre mayormente riesgo. Si estamos hablando de alimentos, pues obviamente hay contenedores grado alimenticio que están preparados para proteger a los alimentos. Cuando estamos hablando de contenedores refrigerados es lo mismo, que además tienen que cumplir con muchas regulaciones internacionales en materia de manejo de alimentos. Parte pues, de mis actividades profesionales, pues también estoy relacionado con el clúster de agroalimentos del Estado de Nuevo León. De hecho, presido yo el Comité de Comercio Exterior del clúster. Y esta cadena de suministros y la inocuidad del transporte también lo hemos estado comentando durante pues, todo este tiempo de pandemia. Y, y se ha llegado a la conclusión de que obviamente ya se tenían muchas medidas para mantener esa inocuidad y de sanidad. En la actualidad solamente adoptando las medidas sanitarias que ya todos conocemos, de sanitización, etcétera, etcétera, con eso basta para poder proteger a los productos durante el transporte, pensando y protegerlos obviamente pensando en el tema de la pandemia. Y en términos generales, realmente pues, el transporte marítimo es un transporte seguro, no escapa a posibles accidentes que pueden suceder. Yo les puedo decir que en 23 años que tengo trabajando en logística, afortunadamente solamente he tenido, creo yo, unos 3 o 4 incidentes o accidentes durante la transportación marítima. En el barco, pues no, nunca me ha pasado que se haya caído un contenedor de un barco ni que se haya hundido un barco, pero sí ya en la manipulación en puerto, que se han volteado, etcétera, ¿no? Pero pues están preparados, ¿no? Justamente para eso, para, ¿cómo se llama? Para aguantar la humedad del océano. Y los productores
de los diversos productos, valga la redundancia, pues también hacen los estudios para poder preparar el empaque y el embalaje adecuado para el transporte marítimo. No sé si respondí correctamente a tu duda, si esa era tu duda. Sí, maestro, sí, más que nada creo yo que porque lo principal o lo más importante es que tanto la mercancía como todo el traslado esté en buenos términos para poder llegar al cliente final, que es lo importante. Pues le agradezco por su respuesta. Gracias a ti. Ok, ahora le voy a hacer la palabra a mi compañera Josephine. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, pues quería agradecerles por dedicarnos un poco de su tiempo en este podcast y me gustaría hacerle una pregunta al profe Felipe en materia de logística, más que nada en la parte de contenedores. ¿Usted cuál cree que es el error más común que se llegan a cometer en cuestión de los contenedores? Ok, permíteme tantito. Ok, mientras esperamos al profesor Felipe, ¿le gustaría comentar algo acerca de esta pregunta, profesor Alejandro? Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? En materia de logística, ¿cuál es el Ajá. error que más comúnmente se comete en cuestión de los contenedores? Bueno, antes de la pandemia y durante la pandemia y siempre, muchas veces se calcula mal la ruta. No me refiero a las grandes empresas, porque las grandes empresas multinacionales por lo general tienen un departamento dedicado a este tipo de situaciones, pero cuando hablamos de empresas pequeñas y medianas, ahí sí existe de repente un desconocimiento de las rutas marítimas que existen, de los tipos de contenedores pues se busca muchas veces información en internet. La gente no le gusta, erróneamente no le gusta pagar por un servicio ni por una consultoría. Y buscan ahorrarse a toda costa esos costos, como lo ven de esa forma, no lo ven como inversión, y terminan pagando gravemente o grandemente su error. Entonces, siempre sugiero yo que se acerquen con un experto, con un agente aduanal, que se acerquen con una consultoría en comercio exterior, con una empresa de logística, incluso más que con una naviera que con una línea aérea, porque las líneas aéreas y líneas navieras pues se dedican a eso, al transporte, no brindan soluciones o asesorías. En cambio, al tener ese apoyo de personas que conocen sobre el tema, que tienen además una red internacional, como en nuestro caso tenemos una red global a través de la International Cargo Alliance, que ya lo mencionaba Presidio en 2019, y lo conformamos empresas de logística y expertos en logística en 120 países. Entonces, pues con esas condiciones, como muchas de las empresas que están agremiadas a esta organización internacional, pues, pues tienen una contraparte pues, en la mayor parte del mundo, ¿no? Y eso ayuda porque si hay alguna duda, pues puedes conocer, si bien no todo lo que pasa en todo el mundo, pero sí conoces mucho de la legislación de diversos países, y si no lo conoces, tienes un socio en ese país que te pueda apoyar con eso. Por eso yo hablo siempre de la importancia del networking. Es uno de los errores. Y otro, pues también que haya información entre los departamentos de las empresas, porque de pronto llega el contenedor, se le avisa al cliente, igual el departamento de finanzas, pues con un afán de pues, ganar un poco de dinero, como decíamos coloquialmente, jinetear el dinero,
no deposita los impuestos, no se libera el contenedor y ese contenedor cae en demoras y después hay que pagar demoras y de repente pagan mucho más de demoras de lo que tenían que pagar de impuestos, ¿no? Entonces, aquí es un tema también de capacitaciones, de sinergias dentro de las propias empresas, determinar bien qué tipo de contenedor se va a utilizar para el transporte. Muchas veces buscan un contenedor que es un equipo especializado, ¿no? De repente hablan y me dicen, oye, quiero que me transportes en un contenedor de 45 pies, un contenedor marítimo de 53 pies, es que les digo, bueno, es que esos, el 53 pies es una caja terrestre. El de 45 pies sí existe, pero no es un contenedor que se utilice grandemente, entonces no hay. Entonces vamos a los que se utilizan por lo regular, ¿no? El de 20 pies, el de 40 pies, el de 40 high cube, dentro de los equipos más comunes y luego después ya están los equipos especializados, ¿no? El flat rack, el open top, ¿cómo se llama? Los que son para transportar líquidos, ideas en equipos especiales, o también determinar si se pueden transportar. Perdón, fue un poco en internet. O también determinar si se puede transportar la mercancía como carga suelta, es decir, como break bulk. Y ahí pues también se pueden ahorrar algunos costos por manejo o no. Entonces hay que conocer muy bien nuestro producto, hay que conocer bien hacia el país a donde vamos a exportar o donde vamos a importar para poder determinar bien el medio de transporte y el tipo de contenedor que vamos a utilizar. Ok, muchas gracias, profesor Alejandro, por responder esta pregunta. Profesor Felipe, ¿se encuentra ocupado para responder? No, ya listo, una disculpa, entró gente aquí en la oficina y no había mucho bullicio por aquí, entonces ya por eso les comentaba que ahorita. Ok, muy bien. Refiriendo a la pregunta que nos mencionó por aquí, que cuál es el error que se comete en los contenedores en la parte logística, concuerdo aquí con el maestro Alejandro Castillo, más que nada es en la planificación, de la ruta marítima. ¿Y por qué lo comento? Y también como comento, concuerdo con el maestro. Es muy importante que tú sepas, obviamente, primeramente, hacer una buena planificación, ¿sí? Porque ese término de planificación es lo que identifica la parte de logística. La logística no nada más es poner o colocar el transporte en la empresa o en el puerto marítimo, no, sino que es planificar, sí, planificar todo el proceso que lleva desde el punto inicial hasta el punto final, ¿ok? Obviamente para que llegue tu mercancía esté bien a tu punto final. Entonces, esa parte de planificación que muchos se equivocan en esa parte, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que, oye, pues vamos a sacar lo que es la mercancía por Altamira, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar ahorita, como mencionó aquí el maestro, en contenedores especiales, un flat rack, o un open top, o un open side, o un flexi bag, o un tanque contenedor, etcétera. Este, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, ciertas navieras, que ya tienen sus rutas obviamente hechas, y esos contenedores nada más los manejan en ciertos puertos, ¿sí? No los manejan, por ejemplo, yo lo quiero en Altamira, no, a lo mejor no toca en Altamira, toca en Veracruz, entonces ahí ya planificaste mal lo que es esa ruta, ¿sí? O vas a Veracruz y dices, oye, ¿sabes qué? Aquí quiero utilizar el contenedor, por ejemplo, el flat rack, no, es que aquí no, con tal naviera, a lo mejor esa tal naviera, esa ruta no trae con esa ruta, ese contenedor está en otro lado, entonces es un punto muy importante. Entonces, como les comento, es un punto importante que ustedes, al final del día, ya cuando estén en el mundo de veras, tienen que saber eso. Es lo que yo les comento, por ejemplo, en clase. Aquí, ¿qué es lo que te manda? Sí, para hacer una exportación e importación, tienes que conocer la mercancía.
saber qué mercancía es la que vas a transportar, las características, saberlas al derecho y al revés. Y eso te va a mandar en saber si vas a utilizar un contenedor refrigerado, un contenedor seco, o un open top, o un open side, o un flat rack, un flexi tank, un tanque contenedor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se deriva de la misma mercancía. Entonces, hay veces que a lo mejor tú no la conoces y tú dices, ¿sabes qué? Pues mándala en un dry van de 20 o en un high cube, ¿sí? Pero realmente no sabes si ese contenedor es para esa mercancía. Por ejemplo, en uno de los proyectos eh, de clases de los jóvenes, cuando yo imparto la materia, que es esa parte de exportar e importar mercancías, hubo una vez que les encargué hoja de tabaco, ¿sí? Entonces ellos, por no investigar, sí, pues lo mandaron por un contenedor, o la práctica que hicieron fue un contenedor normal. Entonces, la hoja de tabaco tú la tienes que mandar por un contenedor, en este caso refrigerado, con temperatura regulada. ¿Por qué? Porque tiene se le puede, con altas temperaturas se le genera un piojo, ¿sí? Y tiene otro nombre, un animalito que es el que se come la hoja de tabaco. Entonces, ellos lo mandaron en contenedor seco porque no investigaron. Ese es uno de los errores principales, ¿sí? Como también comentó aquí el, el maestro Alejandro. Hay que conocer también los contenedores para cargas especiales, que él mencionó algunos, yo también mencioné otros y así complementamos información. Pero todo se deriva a las características de la mercancía, ¿sí? Que es de los principales errores que se cometen en los temas de contenedores, porque no conoces realmente lo que vas a transportar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo comentaría en esta parte, ¿ok? Ok, muchas gracias, profesor, por su opinión. Pues la verdad, estamos muy agradecidos todo el equipo de trabajo del podcast porque nos hayan prestado un poco de su tiempo a nosotros y a la audiencia para que puedan escuchar y pues opinar también acerca de lo que está pasando ahorita con esta crisis, incluyendo lo que es la logística y lo que es el comercio exterior. Es un punto importante que debemos de saber todos, ya que situaciones como estas se surgen a cada momento, entonces nos podría servir como precaución o nos serviría para tomar experiencia acerca de esto. Pues muchas gracias, profesores, por compartir con nosotros sus experiencias, sus opiniones, también su manera de cómo opinan acerca de este caso. Y también pues sería todo por esta sección. Muchas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy en este podcast. Ya saben que nos divertimos todo el grupo haciendo este tipo de podcast y informarles. Entonces sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos veríamos el próximo podcast. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran honor por aquí compartir con ustedes y con el doctor Felipe, a quien le mando también un gran saludo. Muchas gracias. Hasta acá recibo lo que es el saludo y se lo regreso de vuelta al maestro Alejandro Castillo. Obviamente agradezco a todos ustedes por la invitación y también al maestro Alejandro que estuvo aquí con nosotros también, desde otro punto de vista, ayudando y con esta información, compartiéndole lo que nosotros vimos ahí día a día. Y nuevamente agradecerles en este caso a Ángel, que fue el que me preguntó si podía ayudarlos o apoyarlos en este podcast. Agradecerle, pero también a las demás compañeras que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Reina y
Y junto con mi compañera Miranda Navarro, les vamos a dar una pequeña explicación sobre los contenedores y, bueno, nuestros comentarios sobre el tema. Antes que nada, para empezar, les queremos agradecer a nuestros compañeros por hacer una gran entrevista al maestro y asimismo a los maestros Alejandro Castillo y Felipe Jesús de García. Pues por darnos su espacio de tiempo y por participar en nuestro podcast, ¿verdad? Por supuesto, es un gusto estar en esta sección de comentarios contigo, Scarlett. Creo que los comentarios de los maestros han sido muy acertados e informativos, a la par de interesantes. Pero antes de dar nuestros comentarios personales sobre el tema, hablemos primeramente sobre los contenedores. ¿Qué son los contenedores y qué papel tienen en México? ¿Te gustaría responder esta pregunta, Scarlett? Claro que sí, Miranda. Mira, los contenedores son un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Se llama así ya que es un embalaje de amplias dimensiones usando para transportar objetos voluminosos o pesados, como entre los ejemplos puede ser motores, maquinaria y, bueno, pequeños vehículos, entre otros. La logística es un papel muy importante en el fortalecimiento competitivo en este aspecto. En el caso de México, es con su dinámica de integración en cuanto a la economía y sirve como plataforma exportadora hacia destinos naturales y estratégicos. Me gustaría mencionar también que los maestros tocaron un punto muy importante. No solo hay un tipo de contenedor, sino que hay muchos tipos, y estuve investigando más sobre el tema y encontré que hay hasta 11 tipos de contenedores. ¿Puedes mencionarlos, por favor, Miranda? Claro, son primeramente pues son primero el estándar, son el high cube, el dry van, el reefer, también los open top, el open slide, el flat rack, los tank o también conocidos como contenedor de cisterna, el flexi tank, también está el plataforma y bueno, por último tenemos el bulk. Pues, y la verdad, en esta sección vamos a explicar cada uno en breves palabras. ¿Y te gustaría ayudarme a explicar, Miranda, por favor? Por supuesto, Scarlett. Muy bien, empezaremos con los contenedores estándar. Estos son los más recurrentes para todo tipo de cargas en la industria de transporte. Y los más comunes son de los 20 y 40 pies. ¿Acaso esto no es fantástico? Ciertamente lo es. Ya me imagino toda la mercancía que podría ser transportada ahí. Pero no olvidemos a los high cube, que son contenedores similares al estándar, pero su altura es de 9.6 pies. Y estos son ideales para cargas de peso ligero y gran volumen. Es increíble cómo algunas pequeñas características hacen la diferencia entre un contenedor y otro, ¿verdad? Muy cierto. Como los contenedores dry van, o también conocidos como contenedor seco, que no cuentan con ningún tipo de refrigeración o ventilación, que son ideales para el tipo de carga seca. ¿Habrá un contenedor que sea lo contrario al dry van? Claro, los contenedores reefer o contenedor refrigerador que tienen un sistema de conservación para mantener un ambiente o temperaturas controladas. Estos son recomendados para productos que requieran de una baja temperatura y deben estar conectados a una fuente de energía, ya sea en el barco o alguna terminal de carga. ¿Te creerías que en la actualidad existía algo así? Porque sinceramente yo en lo personal todavía no puedo creer que haya contenedores así y se me hace algo muy extraordinario. Efectivamente, es algo increíble. Nuestros antepasados no creerían que algo así podía existir en un futuro. Otro tipo de contenedor son los open top, que los distingue de otros en su techo removible.
de lona impermeabilizada que permite que la mercancía sobresalga en caso de que sea necesario. ¿Quién iba a pensar que un contenedor tendría techo removible? Ciertamente a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero otro contenedor llamado Open Slide tiene una apertura lateral que facilita el transporte de mercancías y que sus dimensiones de longitud no permite que se cargue o se descargue por la apertura del contenedor. Definitivamente no solo hay de techo removible, sino que también con una apertura lateral. Como los flat rack, que sus paredes laterales pueden ser removidas o desmontables y tienen techo. Algunos incluso no tienen paredes delanteras o posteriores y se usan para transportar cargas atípicas. Definitivamente cada contenedor es único. Los tank o contenedor de cisterna tienen las mismas dimensiones que un estándar o dry van, pero su estructura en su interior es de polietileno y transporta todo tipo de líquidos en general, ya sean aceite, cerveza, combustible o hasta químicos tóxicos. Algo muy importante es que estos no deben llenarse al 100% de su capacidad, sino al 80%. Esto es para prevenir cualquier derrame. La verdad no creí que un producto líquido se pudiera transportar así. ¿Y tú, Scarlett? Bueno, también así como el tank, también que existe el flexi tank, que es un contenedor alternativo al tank o cisterna. Y en su interior se encuentra un depósito, una bolsa flexible de polietileno de un uso solo llamado FlexiBags. Qué nombre tan curioso. Me recuerda a un poco los zapatos flexi, pero creo que estoy desviando del tema. Sí, sus nombres son iguales, pero tienen un diferente propósito. Uno de los últimos contenedores son los de plataforma que tienen una estructura de cama plana de madera, con un marco de acero sin paredes y estos soportan grandes pesos en áreas pequeñas. Estos son muy ideales para los puertos. Ciertamente. Ya por último, pero no menos importante, tenemos el contenedor bulk, que se utiliza para transportar carga a granel y tiene aberturas para la carga superior e inferior. Para facilitar su vaciado y se usa más que nada para transportar grano y otras mercancías sólidas. Ahí hemos terminado las explicaciones de los contenedores y pues fueron muchos contenedores, ¿verdad? Sí, la verdad no creí que existieran tantos tipos de contenedores y se nos fue el tiempo volando. ¿Te gustaría agregar algo más? Por supuesto. Solo como un dato extra, me gustaría agregar que en cuestiones económicas, exportar es enviar bienes y o servicios fuera del país a cambio de una remuneración económica. Con el fin de motivar a la economía interna del país que exporta sus productos al extranjero. Muy acertado tu comentario, Scarlett. La exportación de productos es una herramienta que tienen los países para llegar a nuevos mercados, para darse a conocer comercialmente alrededor del mundo, para lograr contribuir a la distribución del déficit comercial y apoyar el equilibrio de la balanza comercial. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Si fuera por nosotros seguiríamos hablando sobre este tema tan interesante. ¿Qué te parece si para cerrar este podcast y esta sección informativa damos nuestro comentario sobre el tema? ¿Te gustaría empezar, Scarlett? Claro que sí, Miranda. Mira, la crisis de contenedores es un tema muy importante que se tocó, ya que en un número récord de buques que transportan contenedores hacia filas frente a los puertos, no cabe duda que nos enfrentamos a un aumento de carga sin precedentes en los puertos debido a los grandes cambios de producción de la pandemia mundial y los desafíos de décadas en las cadenas de suministros. Pero los expertos de la industria no esperan que el problema termine pronto. Coincido completamente con tu punto de vista, Scarlett, y así como el de los maestros, a pesar de que la crisis de los contenedores no es un tema nuevo,
Sí es un tema que se necesita resolver con urgencia, ya que como mencionó el maestro Alejandro, a los gobiernos, o al menos aquí el gobierno de México, no se le ve la iniciativa de poder dar una solución a este problema. Y definitivamente los costos no van a bajar por lo menos en unos meses, ya que las navieras han sufrido por la pandemia y con los precios altos están recuperando su inversión. Por último, solo recalcar que es muy importante conocer la mercancía y los contenedores para dar un buen servicio al cliente, que al final es el que importa que esté satisfecho. Ciertamente, bueno, muy bien, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado nuestra sección en nuestro podcast Importemos pero exportemos. Los esperamos todos los lunes y viernes a las 5 de la tarde con nuestros nuevos temas interesantes y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.